vamos a hablar de las reformas educativas en Bolivia. En esto, para hablar sobre las reformas educativas tenemos que retroceder en el tiempo y para esto vamos a empezar con lo que es la cultura tiahuanaco. Esta remonta a 1580 antes de la era cristiana. Es decir, que en la historia no hay antecedentes de que haya habido un tipo de educación establecido en esa época. Pero esto se refiere, en esta época el educador era el instructor en las faenas diarias. Es decir, que como comunidad se enseñaba a las personas y a los niños los quehaceres diarios. Y esta era su forma de educación, donde ellos aprendían en su cotidiano vivir por medio de la práctica. Acá también hay historias sobre lo que son los tejidos. Es decir, que las mujeres se dedicaban a lo que eran los tejidos, pero estos tejidos eran tan hermosos y tan minuciosos, todos los detalles, que era otra forma, otra muestra de que la educación esta educación sí se transmitía de generación en generación, porque cada año las mujeres y las niñas iban mejorando estas técnicas. En la artesanía lo mismo. En la artesanía se retrataban dibujos, animales, cosas, y también ahí se reflejaban historias o anécdotas del pueblo. Es decir, que de cierta manera se transmitía conocimientos y de esta manera se daba a conocer la educación. Después surge lo que es el Imperio Colla Aymara, donde el idioma que hablaban era el aymara. En este surge lo que es el ayllu, que es un grupo de familia, es lo que se conoce generalmente como comunidad. En igual no hay antecedentes de que haya habido un sistema de educación ya establecido, pero la educación acá era confiada a la familia y a la comunidad. Acá tenían una normativa que se llamaba educación en y para la vida. ¿Qué significa esto? Que a los niños se los formaba desde pequeños en quehaceres como comunidad. Todo lo que trabajaban era en comunidad y de esta manera se transmitían los conocimientos de generación en generación. Yo voy a continuar con lo que es la educación en la época de los incas. Recordando un poco su historia, el primer inca que fue Manco Cápac y su esposa Mama Ojiu. Manco Cápac, que en esa época instruyó a los hombres en lo que es la agricultura, la ganadería, de igual manera, la arquitectura. Tenían este tipo de arquitectura, que son con piedras, la religión, que era muy importante para ellos, y lo que es la obediencia, para que ellos obedezcan las leyes que tienen. Mientras que Mama Ojiu instruyó a las mujeres, a todas las mujeres, en lo que es la textilería y cómo gobernar una familia. Esa época tenía 3 tipos de educación: la educación de la nobleza, la educación del pueblo y la educación para las mujeres. La educación del pueblo inca. No todos los hombres tenían acceso a una educación. Aquellos hombres que eran de la clase alta, solo ellos podían tener educación en una escuela, mientras que los de la clase baja no, se dedicaban más que todo a lo que es a la agricultura. Ellos, el de la clase baja, sus papás les enseñaban lo que es las costumbres, los mitos, las leyes, eran instruidos por sus padres. De igual manera las mujeres, no todas las mujeres tenían acceso. Sí, algunas eran escogidas mediante su aspecto físico. Si eran bonitas, eran llevadas a una escuela que se llamaba Achayhuasi, ¿ya? Ellas sí tenían educación. Las demás se quedaban en el pueblo haciendo hileras, tejidos, cocinando. Algunas se dedicaban a cuidar a los niños y a la agricultura. La educación de los hombres incas. Que duraba 4 años. Comenzaban desde los 12 años aproximadamente y terminaban a los 16 años. Ellos tenían profesores llamados amautas. Estos profesores amautas eran escogidos de igual manera por ser sabios, porque tenían conocimientos de historia,
religión, matemáticas, literatura. El primer año duraba 4 años. El primer año se dedicaban a lo que es la enseñanza oral, a la memorización de leyendas, mitos. El segundo año se dedicaban más que todo a lo que es la religión. El tercer año se dedicaban más que todo a lo que es la contabilidad. Ellos utilizaban el método Quipus, que aquí pueden ver el método Quipus, que se trata de que ellos hacían unos nudos, que eran su forma de escritura para ellos, hacían unos nudos, tenían más que todo conocimientos de contabilidad. Mediante los nudos ellos podían saber las unidades, decenas, centenas, como pueden ver aquí. Les voy a dejar un video para que lo vean. Y el cuarto año ellos se dedicaban a lo que es a la historia inca y a lo militar, ¿ya? Ellos el cuarto año se dedicaban solo a eso. Ya después ellos tenían acceso a graduarse después de los 4 años. Era en una ceremonia llamada Huarachicuy. ¿En qué consistía esa ceremonia? Consistía en destrezas físicas, que era como pelear, luchar, correr. Tenían que usar estrategias y demás cosas. En su graduación a ellos le ponían una vestimenta diferente, le ponían aquí unas ojeras. Después de eso ellos ya podían elegir su nueva vida, que sería la vida de militar o la vida de gubernamental, la política. En el caso de las mujeres, las profesores mujeres se llamaban mamaconas, ¿ya? Y de igual manera eran elegidas por sus habilidades, sabían cocinar, hacer todo tipo de tejidos, de igual manera eran elegidas. Ellas les enseñaban a las alumnas, a las que eran escogidas, ¿ya? Y a las que pertenecían a la clase alta. También duraba 4 años de enseñanza, donde se dedicaban a cocinar, a tejer, a hacer hileras, textiles, a preparar la chicha y más que todo a la religión. Para ellas era muy importante la religión. Su escuela se llamaba Ayachicu, ¿ya? Ellos le pusieron otro nombre al pasar de tiempo. Ahora se llama el convento de Santa Catalina. Pertenece solo a mujeres. Ningún hombre tiene acceso a entrar a ese convento. Tampoco ellas tenían contacto con el exterior, tampoco las podían ver. Se les hacían llamar las vírgenes del sol. Para la educación de esa época no tenían escritura. Ellos usaban mucho el método Quipus, que son de hacer nudos. Les voy a dejar un video para que lo entiendan mejor. Mediante estos nudos ellos podían contar lo que es los decenas, unidades, centenas. No tenían escritura, pero sí hacían algunos tallados. Y eso sería la educación. Me va a continuar mi compañera. Yo les voy a explicar sobre la educación en la época colonial. Durante los primeros años de colonización, la condición de vida de los indígenas era muy dura, ya que con la llegada de los españoles ellos empezaron a ser esclavizados. Se los llamaban salvajes, bestias, bajo el argumento de ser sociedades bárbaras, idólatras. Fue un largo recorrido donde los frailes o sacerdotes lucharon por la declaración papal de su racionalidad, también de los derechos humanos de los descendientes de Adán y Eva. Cuando ya se había logrado ya un poco de educación, familiarizaron lo que era a los educandos con el trabajo. Entonces eso era dar un oficio a cada uno de ellos que les correspondía según su naturaleza, también según su talento.
La sociedad boliviana estaba integrada por la mezcla de indígenas africanos, también con los españoles. Eso quiere decir que tenía diferentes tipos de costumbres, tradiciones y clasificaciones en el estrato social, por lo tanto todo era mixta. Al igual que podemos encontrar desde antes de la colonización, estos indígenas estaban establecidos por civilizaciones con diferentes tipos de organización, en las que establecían como base de su educación los valores, principios. Además, la adquisición de conocimientos era proporcionar por la experiencia del día a día. Los padres cumplían con el labor de enseñar a sus hijos para su, para su vida cotidiana, lo que era necesario en el trabajo agrario, también lo que era en el ganadero. Es decir, que su educación simplemente tenía fines de sobrevivencia o subsistencia. Con el pasar del tiempo todo esto fue perfeccionando para el regadío el cultivo de las tierras. Se instruyeron también para construir la preservación de los frutos. También se organizó que la manera que las mujeres aprendieran sobre las labores de casa, mientras que los hombres aprendían nuevos conocimientos en otro tipo de actividades. En las primeras escuelas, el primer colegio fue fundado en La Paz en el año 1571 por el padre Alfonso Bárgamo. En esa época solamente los que podían ingresar eran los hijos varones de los colonizadores criollos y también de los caciques. En el año 1599 el obispo Alfonso Ramírez fundó el Seminario San Cristóbal, también llamado como el Colegio Colorado. El 22 de febrero de 1622, por orden del virrey el príncipe de Esquilache, don Francisco Borja fundó el Colegio Santiago, que fue denominado más adelante como San Juan Bautista o Colegio Azul. A pesar de los avances logrados, la educación aún seguía siendo clasista, que en esa época aún solamente el ingreso a la educación era para los hijos varones. Fue donde Fray José Alberto, San Alberto, el arzobispo de La Plata, fundó lo que es la Escuela de Niños Pobres en el año 1792 en Chuquisaca. El surgimiento de la Universidad Boliviana en el año 1623, el Colegio Azul fue transformado con goce de preeminencias y prerrogativas, donde los colegios reales ya daban grados de bachiller, licenciado, maestro, también doctor en artes. El 27 de marzo de 1624, el mismo virrey, el príncipe de Esquilache, lo reconoce como la Universidad Real y lo pontifica con el nombre de San Francisco Javier. En el año 1776, después de la expulsión de los jesuitas, se crea la institución Carolina, la Academia Carolina, que dio una nueva vida a la universidad. En el año 1780 alcanzó el rango de la Universidad de Salamanca de España, donde el gobierno español lo reconoció como una institución real, oficial, y lo pontifica con todos los privilegios que tenía la Universidad de Salamanca.
La educación en la República. Al nacer a la vida independiente, el tema de la educación se hizo presente de inmediato. Por eso, Simón Bolívar, quien fue el primer presidente, percibía que la educación debía ser el primer deber del Estado. Para organizarla y dirigirla, llamó a su propio maestro, don Simón Rodríguez, como director general de Instrucción Pública. Mediante el decreto del 11 de diciembre de 1825 se creó lo que fue la legislación escolar. Dentro de esta legislación escolar, los considerandos eran que la educación debía ser el primer deber del gobierno, la cual debía ser uniforme y general. El segundo punto, que esta educación debía estar basada en las leyes del Estado. Y por último, de que la salud dependía de la moral, de la educación que recibía cada uno de los ciudadanos durante su infancia. Entre las cosas que se decretaron, cada ciudad capital debía tener una escuela primaria organizada con todas sus divisiones para recibir a niños de ambos sexos que estén en edad de instruirse. Asimismo, en la capital debía haber una escuela militar. La Ley de 9 de enero de 1827 daba cumplimiento al artículo 3 del decreto de 1825, la cual decía que el director proponga al gobierno un plan para el establecimiento de una institución de enseñanza que abrace a todos los ramos de instrucción, haciéndola general en todos los pueblos de la República. Dentro del plan de enseñanza que fue establecida el 31 de diciembre de 1826, pero recién fue publicada el 9 de enero de 1827, se establecía que debía haber lo que eran escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas centrales, colegios de ciencias y artes, un instituto nacional, sociedades de literatura y maestranzas de artes y oficios. En la escuela primaria lo que debía enseñarse era a leer, escribir, religión, moral y agricultura. En la escuela secundaria, aparte de perfeccionar la lectura y la escritura, debía enseñarse lo que es la gramática castellana, las 4 reglas de aritmética, agricultura, industria y veterinaria. En la escuela central debía enseñarse lo que es la aritmética, la gramática, el dibujo y el diseño. En la ciudad de Potosí y La Paz debían establecerse las escuelas de mineralogía, donde se debía enseñar geometría y un poco de arquitectura. En la capital de la República, además de enseñarse todo lo anterior, debía enseñarse lo que es la historia de la literatura, matemáticas, química, botánica, escultura, pintura, grabado y música. Este plan fue sin duda un gran paso de la educación en aquella época. Muchos de los planes se lograron realizar, algunos de ellos se quedaron simplemente en papel, pero ya desde este momento se estableció la importancia de la educación en la República de Bolivia. La escuela lancasteriana. Dentro del gobierno de Andrés de Santa Cruz, se priorizó la fundación de universidades y el mejoramiento de seminarios, por lo cual se había descuidado un poco de lo que era la educación del pueblo en general. Es por eso que el 30 de noviembre de 1830 se crea la Universidad Menor en La Paz y el 5 de noviembre de 1832 se crea la Universidad de San Simón en Cochabamba. El ministro de Instrucción Pública, don Mariano Enrique Calvo, elaboró algunos decretos, dentro de los cuales creó la Escuela de Mineralogía y la Escuela de Ciencias Naturales. Sus planes que él tenía no pudieron llevarse adelante por la ausencia de maestros calificados. Dentro del plan de enseñanza durante este tiempo se adoptó el método lancasteriano, el cual establecía que se necesitaban pocos maestros para cientos de alumnos. Entonces, en este tiempo se crearon los monitores y bedeles, que eran como personas orientadoras
que estimulaban a los estudiantes a lo que es la lectura y la escritura. La instrucción, un derecho de todo ciudadano. La Convención Nacional de 1851, quien fue la encargada de establecer la sexta Constitución de Bolivia, introdujo lo que es la instrucción primaria gratuita. Durante la presidencia de Manuel Isidoro Belzu, se creó el decreto del 6 de agosto de 1853, donde él nuevamente introducía el derecho a la educación popular, pero no solamente eso, sino él en sus propias palabras decía, no solo a la alfabetización, sino al desarrollo de las inclinaciones propias de cada estudiante en razón de aptitud, del carácter de los habitantes, del clima y de los recursos propios de cada zona geográfica. El tema, la idea era excelente, pero los recursos eran insuficientes. Durante este gobierno, el director de Instrucción Pública, don Evaristo Valle, realizó el decreto del 31 de diciembre de 1859, donde estableció un programa único en todas las escuelas fiscales, particulares, municipales y hogares domésticos. Además, dividió la enseñanza en 2 grados, el elemental y el superior. Ya en la presidencia de don Agustín Morales Hernández, que fue de 1871 a 1872, se creó un decreto en el cual él establecía que transfería todas las escuelas elementales, pasaban a manos de las municipalidades. Asimismo, se afirma la libertad y gratuidad de la educación. Se crearon las escuelas nocturnas para obreros y excombatientes. Se dictó un estatuto orgánico de educación rural campesina y se organizó el funcionamiento de la Caja de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional por primera vez. La Guerra del Pacífico y la educación. Durante la guerra que tuvo Bolivia y Chile, que duró desde 1879 hasta 1884, el presidente Hilarión Daza, junto a Serapio Reyes, declararon la ordenanza municipal en Cochabamba, la cual establecía que debía suspenderse todas las labores en todos los establecimientos dependientes del Consejo. Este periodo fue de un profundo caos para la educación, ya que decretos iban, decretos venían. Por ejemplo, el doctor Julio Méndez elaboró el decreto del 29 de marzo de 1879, donde establecía que se entregaba la enseñanza secundaria y facultativa para que pasen a manos de empresas privadas. Mediante el decreto del 22 de septiembre, más adelante, se adoptaban como programas oficiales los textos franceses de Guillet y Damit. 2 años más tarde, el señor José Paul declara el Estatuto Provisional de Instrucción Primaria, la cual prohibía la admisión de menores de 14 años en cualquier trabajo, establecía castigos contra la vagancia de los niños en edad escolar, imponía multas a los padres de familia y dividió la enseñanza primaria en 3 niveles: el grado primaria elemental, donde eran primero y segundo, la escuela intermedia, que era tercero y cuarto, y la primaria superior. Para la formación de maestros se creó la Escuela Normal de Instrucción, la cual contaba con 6 años de estudios y 3 categorías. El título de tercera se dedicaba solamente para dirigir las escuelas unitarias. El título de segunda categoría era para maestros de escuelas elementales incompletas, y el título de primera categoría permitía regentar escuelas de instrucción primaria completa. Estos títulos podían ser quitados antes de los 15 años por incompetencia o mala conducta, ya que era la primera vez que se estaba tomando en cuenta para formar a los maestros. En la ciudad de Potosí, con
la ayuda del doctor Modesto Mist y la colaboración de Misael Saracho y Federico Bustillos fueron los primeros que tradujeron los programas de Holanda. Por ejemplo, ellos difundieron los primeros principios de pedagogía en Bolivia, impulsaron la instrucción primaria mediante las escuelas municipales y la secundaria y la superior las dejaban a la iniciativa privada y a los intereses de las élites. Muchas gracias. Yo les voy a explicar del año 1900 hasta la Revolución del 52. Yo inicio con una nueva formación académica que el primer intento fracasó, que fue en 1892. En ese entonces, en 1903, el ministro Juan Misael Saracho mandó a los profesores en forma de beca a Chile y Europa para que se pudieran formar académicamente. Y también dividió la educación en 3 grados, que es escuela infantil, escuela completa y escuela superior. La escuela infantil eran de 5 a 7 años, y la escuela completa de 7 a 10 años. Y la escuela superior era de 10 a 13 años. Vio la necesidad de crear la primera normal en Sucre, poniendo como director al doctor George Reumer, quien era importante para la educación de los maestros, quien diagnosticó también a toda la población boliviana, que dijo que existía más los aymaras y los quechos. Es por esa razón que crea las normales en La Paz, la Humala, y en Cochabamba, la Colomi, que era para los quechuas y la Humala era para los aymaras. En 1923 a 1926, un nuevo ministro implementa un nuevo plan de educación, implementando las materias de matemáticas, literatura, inglés, francés, biología, que también la evaluación o las calificaciones se realizaban cada fin de año. A pesar del esfuerzo de llevar la educación a los campesinos y que el sector campesina, la gente realizaban sus propias escuelas, no beneficiaba a los campesinos, que solo llegaba a los blancos y nada poco a los mestizos y nada a los campesinos. Es así que se da la gran cruzada del proindio. Posteriormente llegan estos 2 señores, que era Elizardo Pérez y Avelino Siñán, que decían que la escuela rural era para los indios. Y asimismo les impulsa a crear una escuela en Guarizata en 1931, con sus propios principios e ideologías, que era la escuela productiva, trabajo colectivo y solidario, ayuda mutua entre profesores y alumnos, supresión de los horarios, alimentación e higiene para el desarrollo mental de los niños. Y la supresión de los contenidos que no les servía de nada a los niños. Y también era el desarrollo de cualidades psicomotrices, que era a partir de educación física, música y artes plásticas. En las artes plásticas se usaba más lo que es la greda para que pudieran construir sus propios utensilios, es decir, sus ollas, sus vasos, sus cocinas. Y en música, de la misma manera, lo construían sus propios instrumentos. También les enseñaban a la cosecha y a la siembra. Y también la educación era, es decir, mixta, que podían ir hombres y mujeres sin ningún tipo de discriminación. Todo lo que aprendían en la escuela lo tenían que llevar a la familia y a la comunidad para que pudieran poner en práctica. Pero todo esto había terminado, que solamente tuvo la duración de 10 años, que terminó en 1941. Posteriormente llega la Revolución del 52 a la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, quien dice que marcó tuvo un gran profundo cambio en Bolivia que inició el siglo XX.
con la nacionalización de las minas, el voto universal, donde el sector campesino, las mujeres ya podían votar. La reforma agraria y lo que nos interesa, la reforma educativa y la elaboración del Código de Educación del 20 de enero de 1955. Este código trató de llevar la educación a los campesinos para que tengan una educación universal y de quitar la analfabetización. Así permitir a los campesinos, a los aymaras y a los quechuas de acceder a la primaria, a la secundaria y a la universidad y que tengan sus propios conocimientos y sus propios principios e ideas. Pero no se logró obtener su objetivo. Si bien este código trataba de llegar a la educación universal, no se podía, porque aún existía el machismo, ya que el hombre o el papá no permitía que las mujeres o sus hijas fueran a la escuela, ya que las mujeres o las hijas se quedaban en casa aprendiendo las labores de casa. Buenas tardes, licenciada Nasira. Buenas tardes, estimadas compañeras de Infocal. Yo voy a exponer sobre las reformas del Código del 55 a la reforma del 94. Durante la presidencia del gobierno René Barrientos Ortuño, se pudo dar en el sistema educativo, comenzó a dar cobertura a los campesinos e indígenas y un mejoramiento a la vida y beneficio para el progreso del país. Estas comprendían 4 esferas. 1, la educación regular y sistemática, repartida en niveles y ciclos. 2, la educación para adultos. 3, la educación especial para personas especiales. 4, la educación extraescolar o de extensión cultural. Esta educación es comprendida por 3 niveles: el nivel primario, el nivel medio y el nivel superior. Pasamos a describir al gobierno Alfredo Obando Candia, donde después de la muerte de Barrientos intentó hacer la misma propuesta política de Barrientos y para ello formuló sus propias políticas. Durante su gobierno se efectuó el primer congreso de profesores. La educación debe ser democrática y nacional y científica y popular. Durante el gobierno de Obando, la educación primaria estaba dividido en 8 cursos de estudio y después se subdivide en 2 clases de bachiller académico y técnico. También implantó lo agropecuario, lo técnico y lo artístico y dio paso a lo femenino y ayudó a la analfabetización y sus lenguas. Durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, la ley de la educación es emitida para actualizar la educación y su currículum y la aprobación de nuevos planes de educación, de estudio. Aquí en este gobierno se dio la problemática de género en todas las reformas y en su mismo discurso se da a la educación universitaria, donde implantó la música, la industria, el comercio y todo referente a lo normal de la vida cotidiana.
Durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro se dio el libro blanco y el libro rosado, donde también estuvo el doctor Enrique Ipiña. Elaboraron estos dos libros que impartieron a la opinión pública tanto por su contenido y su enfoque pedagógico. Fueron estos dos unos documentos muy elementales para abrir la reforma educativa. Hablaremos primero sobre el libro blanco. El libro blanco da el por qué una reforma educativa. Se da también la ley de la educación boliviana y anteproyecto. También se da el preproyecto y la legislación política educativa. 4. La conferencia episcopal y el seminario pedagógico que se da en este libro blanco. Después el libro rosado se da en 1988 y señala cada lineamiento que se da mayor acceso a la educación. También se erradica en este libro rosado el analfabetismo y la eficiencia de la educación popular en el sistema educativo y la estructura curricular y la aparición popular. Después vamos a pasar al gobierno de la UDP, que fue en 1989 a 1993. Presentó una propuesta a los profesores donde se da el salario de cada maestro, cuánto ganaba en su reforma y en sus procesos graduales. Incrementa UNICEF y UNESCO y da información a las universidades, impulsa proyectos y reformas. Ahora vamos a pasar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde se abrió la ley 1565 y su reforma educativa, lo cual se inició en 1994. Esto no se logró un cambio estructural que uno no quería, pero se da propósitos a la reforma educación y al bilingüismo y a la interculturalidad de cada pueblo. Adoptó también como base psicopedagógico al enfoque constructivista y después puso también el medio de orientación individualista y humanística, que dio a la modernización y formó un tronco curricular a la participación popular y a lo intercultural. Después, esta ley defendió los valores, lo natural, las normas éticas y la equidad de género y la naturaleza. Y por supuesto formar conciencia de todo ello para los recursos naturales del medio ambiente. Todo esto se promulgó durante el gobierno de Goni Sánchez de Lozada y durante ellos se formó esta ley. Ahora pasaremos a la ley de la reforma 070, donde se puede observar durante el gobierno de Evo Morales se añadió la ley 070 de Elizardo Pérez y Avelino Siñani, donde se
se implantó el aprendizaje comunitario. Esto quiere decir que es aquel proceso que se realiza en una comunidad y todos aprenden en ese grupo de personas en común. Se utilizan las mismas herramientas de su entorno. Las características de este aprendizaje comunitario son los procesos educativos tradicionales, donde se basa en la cultura y en su alto grado de educación en su entorno. Implica mecanismos para crear el conocimiento de sí mismo de cada estudiante, desde su conocimiento previo, cognitivas y socioafectivas. También implantó bases, principios y fundamentos en lo político, lo ideológico, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo jurídico. Sus principios son de conocimiento liberadora, de organizadora, y intercultural y intracultural del pueblo. Después se da los fundamentos, que son lo político, ideológico y epistemológico y psicopedagógico. Pues, también se da a conocer sus conocimientos comunitarios y la educación que debe estar al margen de la realidad de cada cultura y a su experiencia de cada cultura y conocimientos y saberes de cada pueblo indígena en todo Bolivia. Y se implanta fundamentos curriculares, y los fundamentos que se da en esta ley del gobierno de Evo Morales, y también se abre al conocimiento de cada estudiante, que es el ser, el saber, el hacer y el decidir, para que tenga todo el conocimiento inclusivo en esta ley 070. Eso es todo, gracias.